Tienes un tema nuevo que aprender. ¿Y qué es lo primero que haces? Abres Google, pones lo primero que se te viene a la cabeza y de repente te pierdes en un mar de resultados. O aún peor, abres ChatGPT, le preguntas y te quedas con la primera respuesta que te da como si fuera la verdad absoluta y no existiera nada más. Y a la final pasa 2 semanas y te das cuenta que toda la información que aprendiste era superficial o incluso era incorrecta. El problema no es que no sepas buscar. Es que no tienes un método, no tienes una ruta clara que te lleve desde ser un completo ignorante y no saber nada de un tema hasta poder defenderlo con propiedad, con coherencia y con profundidad. Y en este video yo te voy a dar precisamente un método, que no es una solución, no es una técnica mágica, sino consta de 3 pasos, consta de 3 capas y que si tú las sigues al pie de la letra vas a poder pasar de lo superficial a pasar a lo especializado y lo riguroso. Así que comencemos con el primer punto del video, la inteligencia artificial como guía turístico. Imagina que llegas a una ciudad nueva que no conoces. ¿Qué es lo que haces? Lo primero es irte a perder por los callejones, irte a caminar sin ningún mapa, sin ningún rumbo. Y eso es lo que probablemente yo haría en la mayoría de los casos. Pero para fines de este video vamos a pensar que lo primero que hacemos, porque no tenemos tiempo, es ir por un guía turístico que nos dé un panorama general, que nos muestre los barrios principales, los monumentos importantes y la historia básica. Ese es el papel que juega la guía en esta primera capa. Nos brinda esa visión general, nos brinda esa perspectiva, porque una ventaja que tiene ChatGPT, una ventaja que tiene Gemini o Perplexity es que han sido entrenadas con cantidades masivas de información prácticamente de todos los temas, pero eso nos sirve para que en pocos segundos nos brinde una respuesta general, una respuesta que para nada es específica y que para nada es la verdad absoluta. Ahora bien, ¿cómo usar la guía correctamente y no perderte en el intento? Porque la mayoría de personas lo que hace es buscar y preguntarle qué es la revolución industrial, qué es el ayuno intermitente, qué es la dieta de restricción de calorías, les arroja una respuesta, se quedan con esa respuesta y ya, no hay nada más, no cuestionan, no saben la estructura del tema, sino se quedaron con una definición básica porque la pregunta fue básica. El uso adecuado de la inteligencia artificial es para construir un andamiaje mental. Es para construir una estructura que te diga cuál es la clase principal del concepto, cuáles son los conceptos que están relacionados, cuáles son las subclases y con qué criterios se clasifican. Hacer una estructura y además no solamente saber las definiciones importantes, sino también entenderlas, sino también que la inteligencia artificial sirve mucho para explicar con analogías y que no comencemos con ese primer acercamiento desde una jerga, desde un lenguaje complicado, desde un lenguaje científico, sino que lo aterricemos para que lo podamos comprender. Y aquí un ejemplo práctico, un ejemplo real. Tú quieres aprender sobre la inmunología, no le preguntes qué es la inmunología porque te va a dar una respuesta y se va a quedar ahí. Pregúntale cosas un poco más profundas. ¿Cuáles son los temas más importantes, los 5 conceptos que yo debería comprender sobre la inmunología? ¿Cuáles son los tipos de respuesta inmune? ¿En qué se diferencian esa respuesta inmune? ¿Qué es y cómo se clasifica toda la respuesta inflamatoria? Y vele cuestionando y vele preguntando también por las fuentes, vele preguntando por qué te lo explique más sencillo, vele preguntando por qué te lo explique con analogías, que no uses el lenguaje complicado. Para esto, las inteligencias artificiales son las que ya tú conoces. Puedes utilizar Gemini, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, la que se te ocurra, la puedes usar para este primer acercamiento y esta primera capa. Ahora vamos a la segunda, toda la literatura, Chris. Esta parte la mayoría de personas se la va a saltar y es porque piensan que preguntándole a un chat y que les dé una respuesta ya lo saben todo. Pero yo te aseguro, por experiencia propia te lo digo, que el hecho de adentrarse, a entrar a una página, a recopilar distintas fuentes de vista y a construir tu propia opinión con base en literatura que no es tan compleja, con base en foros, con base en literatura que no ha pasado por esa revisión tan exhaustiva de pares, que no está en una revista indexada, académica y que probablemente es información valiosa. Y esta fase a mí me parece crucial porque no es tan avanzada como la siguiente, pero tampoco se queda en la superficialidad de esperar una respuesta y ya.
sino se basa en consultar, se basa en ver todos los blogs de expertos que hay, porque hay muchos expertos que comparten sus opiniones, discuten sobre temas de actualidad, discuten sobre eso que tanto te gusta, discuten sobre eso que tanto tú quieres aprender, que son expertos, pero que evidentemente esos debates no los van a llevar en un artículo científico, sino que los llevan en blogs o incluso pueden ir a canales de YouTube, pueden ir a podcasts, pueden ir a otros recursos que te aseguro que si consumes vas a tener información de primera mano muy importante y también muy acertada. Y por último, vamos con la última capa, la ciencia. Has visto el mapa, has escuchado las conversaciones de la ciudad, pero ahora quieres consultar los archivos oficiales, quieres consultar los documentos originales, quieres consultar esas actas donde se tomaron las decisiones. Y eso es la literatura académica, que básicamente son los artículos científicos, son las revisiones, son los metaanálisis que han seguido el método científico y han sido publicados en una revista científica indexada junto a lo que eso implica, que es la revisión por pares, que esos pares son expertos, que esos pares hacen correcciones al artículo antes de ser publicado, que esos pares generan preguntas, que los autores tienen que otra vez retroalimentar, que esos autores tienen que revisar, tienen que rehacer muchas veces y por ende ha pasado por una revisión de metodología, de conclusiones, de todo lo que dice ahí antes de ser publicado. Para nada es un proceso que asegure que está leyendo la verdad y que no la puedes cuestionar. De hecho, la ciencia es falible, de hecho, la ciencia asume de por sí que se puede equivocar y por ende hay en la mayoría de los artículos una sección que se llama limitaciones, una sección en la que se habla de lo que tiene que tener en cuenta el que lee el artículo para no extrapolar los resultados a un contexto donde para nada se puede. Ahora bien, ¿dónde buscar? Y yo te voy a decir las bases de datos académicas gratuitas. El primero es Google Académico, que probablemente lo hayas escuchado. Recopila tanto artículos como trabajos de grado y libros que ya son literatura gris. Y por ende, lo que hace es tener una base de datos muy amplia en donde tú puedes acceder al conocimiento de forma gratuita. La segunda sería PubMed, que es la base de datos por excelencia para todas las ciencias de la salud y biología, en donde puedes encontrar enlaces que te llevan a artículos directos, gratuitos, por supuesto. Otros no están libres, otros no están disponibles sin un pago anticipado, pero hay una gran parte que sí lo están. Aquí se incluye también Realic o ResearchGate, que si te interesa, te aseguro que en un futuro realizaría un video específico con bases de datos y demás. Pero independientemente de ello, puedes cuestionarte, puedes ir a buscar, puedes empaparte de todo ese conocimiento. Una vez que estás en esas bases de datos, tienes que saber cómo vas a buscar. Y lo primero es que la ciencia se escribe en inglés. Si tú hablas español, si buscas solo la literatura en español, te estás quedando con una mínima parte y te vas a quedar atrás, te vas a quedar afuera, porque la literatura mayormente en ciencia se escribe en inglés. Es el idioma universal de la ciencia. Entonces tienes que aprender inglés, tienes que leer inglés y tienes que buscar por ende en inglés. Las palabras clave deben ser en inglés, para que te den los artículos más recientes y la literatura que se ha subido con mayor frecuencia y que también muchas veces tiene el mayor impacto. Lo segundo es utilizar los operadores booleanos, escribir las palabras clave en comillas, usar el AND cuando quieres una conjunción, cuando quieres una búsqueda de dos términos, o usar el OR cuando quieres un término o el otro, y usar los filtros que aparecen en las plataformas y en las bases de datos. Usar esos filtros de filtrar por año, filtrar por un intervalo de años, filtrar por relevancia, más reciente, más antiguo y demás. Y lo último que yo te recomiendo es comenzar con artículos de tu interés, con artículos que te llamen la atención, con artículos que tú entiendas, con artículos que no sean el más difícil, sino el que tú puedes leer en ese momento, el que te sirve para dar ese paso a la literatura científica que ya has hecho acercamientos antes y que por ende no va a ser tan difícil como si de por sí te expones en primer lugar a la literatura y a un artículo científico. Después puedes irte por metaanálisis, por otros artículos, pero comienza con algo que te guste y luego sí vea un poco a lo más general.
Te vas a dar cuenta que al principio te demoras mucho leyendo, que al principio tienes que leer absolutamente todo con mucho rigor, pero que después las introducciones suelen ser muy parecidas y estás en un tema específico, que ya no tienes que profundizar tanto en la metodología, sino solamente te centras en lo novedoso y en lo que a ti te interesa. Porque si te interesa saber de un tema, probablemente después de varios artículos te enfoques mucho más en la discusión, en los resultados, en las conclusiones. Pero si te interesa saber cómo se hizo, pues te vas a enfocar mucho más en la metodología. Todo depende de lo que tú estés buscando. Y nunca te quedes en la cantidad, nunca te centres en leer 50 artículos y en decir, uy, yo leí 50 artículos. Porque conozco personas que han leído mucho y saben muy poco. Conozco personas que se han quedado en la cantidad de leo mucho, pero a profundidad, muy poquitos artículos. 1, 2, 3 de 50. Entonces es preferible que leas poquitos, pero los leas bien. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado, espero que te pueda aportar algo, que aprendas a realizar estas búsquedas, que te empapes de conocimiento, que busques, que seas inquieto, que seas curioso. Deja un like si te gustó, comenta un tema del que quieres que hable, comenta algo que quieres que mejore, suscríbete, dale like y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana o en 2 semanas más bien con un nuevo video. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo.